El sheikh se llama Abu Ali. Su cuña era Abu Ali, el padre de Ali. Se llama Abu Ali Muhammad Abdul Wahhab Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmed At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Se llama Muhammad, el hijo de Abdul Wahhab, el hijo de Sulaiman, que es el hijo de Ali, el hijo de Muhammad, del tribu At-Tamim. El Sheikh rahimahullah ta'ala nació en el año del Hijri, 1115. El año del Hijri en la tierra que se llama, o en el pueblo que se llama Uyayna, que está aquí en Saudía, en Najd, en la área de Najd. La área de Najd, ya Juan, aquí en Saudía, es la área central del país. La área central del país, que es Riyadh, Qasim, toda esta área que se llama An-Najd. Y en esta área pues hay muchos pueblos y muchas ciudades. Inshallah ta'ala, aquí uno de los pueblos pequeños se llama Al-Uyayna. El Sheikh nació en el Uyayna y vivió, la mayoría de su vida vivió ahí, o sea, de niño. El Sheikh terminó de memorizar el Corán antes de llegar a los 10 años. Subhanallah. El Sheikh, hay narraciones que dice que terminó el Corán cuando tenía 11, y hay otra narración que dice que terminó el Corán cuando tenía 9 años. El Sheikh rahimahullah ta'ala era un niño muy inteligente. ¿Cómo se dice? La persona que está escribiendo de la vida de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, aquí que estoy leyendo del libro de él, es Sheikh Muhammad Aman al-Jami, y está explicando un poco de la vida del Sheikh. Y dice, era un niño inteligente, un niño bien listo, y un joven que era muy serio en buscar el conocimiento y aprender el ilm. Y cuando llegó de edad de pubertad, su padre lo metió o lo ordenó de ser imam en la musalla o en la masjid para dirigir el salah. Entonces no dice la edad aquí el Sheikh, pero dice cuando ya llegó a la edad de pubertad. Entonces puede ser 13 años, puede ser 14 años, algo así. Pero a esa edad joven de 13 años o 14 años o algo así, fue imam de la masjid, porque era hafiz del Corán. Y después de eso viajó a hacer el Hajj. En ese mismo año viajó a hacer el Hajj, y cuando terminó el Hajj se fue a Medina y se quedó en Medina por unos meses, buscando o tomando el conocimiento de los ulama de Medina, y regresó a su tierra, al Uyayna, y empezó a leer los libros de Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, y empezó ahí a hacer muchos viajes de talab al-ilm, de buscar el conocimiento, y fue a lugares para buscar los ulama, los grandes sabios del din, los ulama al-kibar, y fue al Irak, fue a Basra, la ciudad de Basra, y fue al Hijaz, en la área que es Mecca, Medina, Yanbu, todo eso, el Hijaz, y fue al Hijaz muchas veces, dice el Sheikh aquí. فرحل إلى بصرة والحجاز مرارا. Fue a Basra, al Irak, y fue a esa área aquí en Saudía que se llama el Hijaz. El Hijaz es la área de Mecca y Medina y Yanbu y esas áreas. Y dice aquí que se juntó con muchos de los ulama de su tiempo y muchos de los mashayikh, tomando conocimiento de ellos y beneficio de ellos.
y hasta que llegó también al área de Ahsa, que está en el este, o está como unas 2 o 3 horas este de Riyadh. Y fue a esa área Ahsa, y tomó beneficio de los ulama y los mashayikh de esa área, buscando el conocimiento, que era de aquí el Sheikh dice que era un joven muy serio en aprender el din, y muy serio y de buen comportamiento con los mashayikh y los ulama, en tener un carácter bueno y comportamiento con ellos, en cómo buscar el din. Y aquí el Sheikh lo que quiere decir aquí es que Juan, hay los tulab al-ilm, los alumnos que buscan conocimiento de los mashayikh o de los ulama, deben de tener un comportamiento y un carácter en cómo tratar los mashayikh y cómo hablar con ellos y cómo hasta estar en los círculos de conocimiento, cómo sentarse, cómo llegar, o sea, hay diferentes modos y modelos de cómo comportar en buscar el conocimiento. Entonces aquí el Sheikh dice que era un estudiante o un alumno con un comportamiento bellísimo con los mashayikh, con los ulama y en los círculos de conocimiento. Era un alumno bien serio en eso. Y en Medina, cuando estuvo en Medina, dice el Sheikh, de uno de los mashayikh grandes de su tiempo, que tomó el conocimiento y el beneficio de él, es el Sheikh Muhammad Haya Asindi. Sheikh Muhammad Haya Asindi, que es uno de los grandes ulama de su tiempo, que él tomó conocimiento de él, que estaba en Medina. Y también del Sheikh Ismail al-Ajluni. Sheikh Ismail al-Ajluni, uno de los grandes mashayikh en ese tiempo en Medina, que él tomó el beneficio de ellos. Y también de Sheikh Afnadi al-Dagestani. El Sheikh Afnadi al-Dagestani era uno de sus mashayikh de Medina. Y también los ulama o los sabios de hadith le dieron ijaza en los libros de hadith. Ijaza quiere decir una licencia o un permiso de enseñar ese libro, que él estudió ese libro completo con el Sheikh, y el Sheikh le da el permiso de enseñarlo, porque el Sheikh sabe que él lo entendió bien y él lo memorizó y él lo sabe bien. Entonces, cuando un Sheikh te da una ijaza en eso, es porque lo memorizaste o lo aprendiste y lo sabes y lo entiendes completamente, y el Sheikh da el permiso para que lo enseñes. Eso se llama ijaza. Entonces él recibió varios ijazas de los muhaddithin de Medina en los libros de hadith. Subhanallah. Y el Sheikh dice que empezó la da'wah del Sheikh en un pueblo que se llama Horeymela, que no está tan lejos del lugar del Sheikh, que se llama Uyayna. Uyayna y Horeymela están como unos 20 minutos por coche, por el camino, están como 20 o 30 minutos de distancia. El Sheikh empezó la da'wah en Horeymela, y eso es porque su padre estaba ahí en ese tiempo, cuando empezó su da'wah, y eso era en el año 1143 del Hijri. Estamos hablando del calendario Hijri. 1143 es cuando empezó la da'wah en Horeymela. Y no pudo quedarse allí y tuvo que irse de ahí por la razón que la gente rechazó la da'wah del Sheikh, porque la gente en ese tiempo regresaron a la bid'ah y el shirk y el kufr en adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ese pueblo rechazaron la da'wah del Sheikh y se tuvo que ir porque lo sacaron de ahí, ya de verdad.
Entonces el sheikh se fue de ahí, regresó a Uyayna y empezó la dawa también en Uyayna, y el amir o el gobernante de ese pueblo, en Uyayna, se llama Uthman ibn Muhammad. Él empezó ayudarle un poco a abrir, a darle la oportunidad de hacer la dawa. Pero ya cuando empezó a entrar a los temas de shirk y de tawhid y de bid'ah y de kufr y cosas así, la gente se empezó a quejar a este comandante o a este gobernante, y pues empezó a no gustar lo que estaba haciendo el sheikh en ese tiempo, en esta área que se llama Uyayna, donde él nació. Entonces él también tuvo que salirse de ahí. El sheikh tuvo que salirse de ahí. Entonces el sheikh tuvo que salir de ahí porque la gente tuvo que salir del pueblo Uyayna, porque la gente empezó a quejar de la dawa del sheikh. La gente de Ahlul Bid'ah y Shirk empezaron a quejarse de la dawa del sheikh, que estaba diciendo que lo que estaban haciendo era shirk y era kufr, y ellos decían que era del din del Islam, y empezaron a quejarse. Entonces él se fue. Y se fue de Uyayna a una área que se llama Dar'iyah. Dar'iyah es un pueblo chiquito que antes estaba afuera de la ciudad de Riyadh, pero ya que Riyadh ya creció y ya está en las orillas de Riyadh, ese pueblo chiquito que se llama Dar'iyah. Hace unos años antes yo trabajaba allí en esa parte de la ciudad que se llama Dar'iyah. Dar'iyah es el centro de la dawa salafía de Muhammad Abdul Wahhab. De ahí empezó la dawa fuerte, del dawa de Tawhid y dawa Aqidat Salafiyya. Empezó ahí en ese tiempo del sheikh, no que la dawa salafiyya empezó con Muhammad Abdul Wahhab, no digo eso. La dawa salafiyya está desde Muhammad sallallahu alaihi wasallam y antes con los anbiya y con los profetas y mensajeros de Allah. Pero la dawa salafiyya, digo, en ese tiempo de Muhammad Abdul Wahhab, en esta tierra, empezó ya que la gente regresaron al shirk y el kufr y bid'ah. El sheikh empezó su dawa en ese lugar que se llama Dar'iyah. Dar'iyah tenía un gobernante que se llamaba Amir Muhammad bin Saud. Amir Muhammad bin Saud. Y Amir Muhammad bin Saud era una persona de Sunnah. Amir Muhammad bin Saud era una persona que se pegaba al Corán y la Sunnah y el camino de los Sahaba. Entonces, cuando él de la dawa de Muhammad Abdul Wahhab, él estaba de acuerdo de esa dawa y quiso ayudar al Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Entonces el gobernante, el Amir Muhammad bin Saud, se puso de acuerdo con el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah de ayudarle y apoyarle en esta dawa, y lo invitó al Dar'iyah, este pueblo chiquito que se llama Dar'iyah. Y el sheikh se quedó allí bien a gusto haciendo su dawa, sin que la gente se queja y sin que la gente le haga daño, o sin que la gente lo pelea o tenga pleito con él. El sheikh estuvo haciendo dawa en ese lugar por muchos años. Empezaron pues muchos años el Amir Muhammad bin Saud y Sheikh Muhammad bin Wahhab ayudando en predicar la llamada de Tawhid y advertir contra el Shirk. De ahí salían a otros pueblos más pequeños y empezaron a enseñar la gente Tawhid y Sunnah. Y aquí dice el Sheikh, y de allí empezó la dawa fuerte con Sheikh Muhammad bin Wahhab, con la ayuda del Amir Muhammad bin Saud. Y de allí de ese lugar empezó a crecer de otros lugares más grandes, desde Dar'iyah hasta el Hijaz, y de Dar'iyah hasta el este
y como Ahsa y otros lugares donde estuvo el Sheikh, y llegó hasta, por ejemplo, hasta la tierra de Qatar y de Bahrein y de Irak. Entonces la dawa de Muhammad Wahab llegó hasta Yemen, y los ulama de Irak, por ejemplo, el Sheikh Al-Ulusi escribió muchos escritos hablando bien de Sheikh Muhammad Wahab y su dawa, y también el imam Shawkani, que estaba en Yemen, en Sana, habló muy bien de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala. Entonces la dawa del Sheikh llegó a muchos diferentes lugares y no se quedó así nomás en Der'iyah. El Sheikh rahimahullah ta'ala murió, falleció en Der'iyah el día de lunes, aquí dice el Sheikh, el día de lunes en el mes de Shawwal, en el año 1207 de la Hijra. Y ese día mucha gente llegó para la janaza del Sheikh, y había mucha gente queriendo llegar a las filas de delante para ver el cuerpo del Sheikh o el janaza del Sheikh, y fueron muchos de los ulama de Ahl al-Ilm y muchos de los tulab al-Ilm, los estudiantes y los alumnos del conocimiento, y la gente regular que sabían quién era el Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fueron a esa janaza, y era algo bien grande en la historia de los ulama que la janaza de Ahl al-Ilm, la gente los ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, que la janaza de ellos son grandes, son muy grandes. Y hasta hay un dicho de Imam Ahmed que la diferencia entre nosotros, yani de Ahl Sunnah, y ellos, yani Ahl Bid'ah, es la janaza. La janaza de Ahl Sunnah, de los ulama de Ahl Sunnah, gente de por donde quiera llega para estar en la janaza de los ulama de Ahl Sunnah, y la gente de Ahl Bid'ah en verdad saben de ellos y los dejan. Claro que no es el caso en cada lugar, porque puede ser un país entero que sigue esa aqida de bid'ah, por ejemplo, y cuando se muere uno de los sabios de ellos, pues hay mucha gente ahí. Pero estamos hablando en los lugares donde hay Ahl Sunnah. Por ejemplo, en Saudía, o por ejemplo, en un lugar donde hay muchos ulama de Ahl Sunnah, por ejemplo, si se muere alguien de ese lugar, hay mucha gente que llega al janaza de ellos, y si se muere alguien de bid'ah en ese mismo lugar donde hay muchos sabios de Ahl Sunnah, no llega mucha gente por no saber quién es, o por saber que estaba en un camino de desvío y de extraño, y no llegaron a la janaza de él. Entonces, el Sheikh aquí menciona de los varios esfuerzos que hizo Sheikh con la dawa de él. También escribió varios libros, y o sea, no tenemos aquí el poder de mencionar todos los libros, dice el Sheikh, pero de los más famosos es, por ejemplo, Kitab al-Tawhid, el libro de Tawhid, Asul al-Thalatha, Qawaid al-Arba, Nuwaqid al-Islam, Kashf al-Shubuhat, Fadl al-Islam, Sittat al-Usul, y muchos más que el Sheikh escribió sobre en tafsir, la ciencia de explicar el Corán, y también en hadith, la ciencia de hadith, y también del fiqh, y también de aqida y tawhid. Entonces el Sheikh escribió en varios temas, y de ahí el Sheikh hace dua para Sheikh Muhammad Wahab, que Allah subhanahu wa ta'ala le da lo más grande de recompensa en la Jannah, y que haga su lugar donde está ahorita en su tumba un lugar de luz y de Jannah. Allahumma amin.